Un ejemplo de cómo la filosofía ha contribuido a la crítica de las neurociencias es lo que se comentó anteriormente, el pensar que todo gira en torno al cerebro, y eso se le denominó la falacia meriológica de las neurociencias cognitivas. Es decir, ¿qué haría un cerebro sin corazón, sin riñones? Pero a lo mejor va a llegar un momento que, como en las caricaturas de ciencia ficción, se puedan tener cerebros en frascos vitroleros, pero todavía esto no es un hecho. Entonces, Wittgenstein, el Círculo de Viena, fue el que llamó a criticar el que pensáramos en que finalmente el cuerpo está formado por diferentes órganos y sistemas, y que cosas que pasan a nivel periférico también afectan al cerebro y viceversa. ¿Cuáles son los puntos que apoyan a la crítica meriológica? Bueno, el cerebro no es propiamente un sujeto lógico de los predicados psicológicos, son las personas. Las neurociencias cognitivas adscriben predicados psicológicos al cerebro, por lo tanto, las neurociencias cognitivas sufren de una confusión conceptual. Si todo esto es lo que han criticado los filósofos a esta forma de las neurociencias cognitivas. Sus argumentos son: el cerebro interpreta señales visuales, el cerebro infiere de manera inductiva la mayoría de las probables explicaciones a través de las impresiones de los sentidos. Esto ya lo había intuido, no hay de otra, porque Emmanuel Kant no hacía experimentos. Y entonces, interpretar o inferir son predicados psicológicos. Si no es posible hacer un objeto físico como el cerebro, un sujeto lógico pragmático, entonces esas afirmaciones no tienen sentido, aunque no sean sin sentidos obvios. Las evidencias de adscripción de predicados psicológicos al cerebro: lo que se ve no está realmente ahí, es lo que tu cerebro cree que está ahí. Tu cerebro hace una interpretación de acuerdo a tus experiencias previas y limita la información ambigua que proviene de los ojos. Esto cada vez es más claro. Nosotros no vemos con nuestros ojos, tenemos informaciones sensoriales que llegan a través de nuestros ojos a las áreas primarias, luego a las áreas secundarias, y este es un proceso de senso-percepción que va a estar, por supuesto, vinculado a nuestras experiencias previas. Entonces, el cerebro se supone que cree en cosas, ¿sí? Este es el fenómeno de arriba hacia abajo, cosas que ha tenido previamente experiencias, e interpreta pautas visuales, auditivas, sensoriales, y elabora supuestos. ¿Sí? Esto es cada vez más importante. Nosotros tenemos un procesamiento en el rango de los milisegundos, así que cuando estamos en un resonador magnético funcional y nos ponen a hacer tareas como conjugar verbos o algo por el estilo, y se nos dice que estamos haciendo, que se está viendo todo como si fuera en línea, es una mentira. Es como ver las anovas. Las anovas emiten su luz, pero esa luz se emitió hace millones de años, ¿no? Pues más o menos para que tengan una idea de cómo es que los filósofos nos ponen los pies en la tierra, en pocas palabras. Wittgenstein dice que las evidencias meriológicas, estas neuronas, las neuronas que responden a la orientación de la línea visual, tienen conocimiento, tienen inteligencia, ya que son capaces de estimar la probabilidad de eventos externos, eventos que son importantes para el animal en cuestión, y el cerebro adquiere su conocimiento mediante un procedimiento análogo
al razonamiento inductivo del método científico clásico. Las neuronas presentan argumentos al cerebro sobre la base de las características específicas que se detectan. Los argumentos en los que el cerebro construye su hipótesis de la percepción. Esto es del libro de Blackmore, The Mechanism of Mind, y lo traigo textualmente porque son, este es un par, uno es un filósofo y otro es un neurocientífico que escribió en este libro haciendo una muy buena crítica de las neurociencias. Por lo tanto, el cerebro supuestamente conoce cosas, razona inductivamente y construye hipótesis. Y las neuronas son inteligentes y estiman probabilidades. Por supuesto que esto es una metáfora, es como los filósofos razonan, ¿no? Acuérdense que Tomás Nagel decía que se sentirá ser un murciélago para cuando habla de la conciencia, ¿no? ¿Cuál es la conciencia que tiene un murciélago cuando hace una navegación totalmente a través de un sonar, que es como los murciélagos navegan? Ahora, ¿cuál es el problema que les estoy diciendo de la falacia meriológica? Bueno, como otras veces también Wittgenstein nos exhorta a emitir el recordatorio conceptual relevante, que es el siguiente: solo un ser vivo o lo que parece un ser humano vivo o se comporta como tal puede decir que tiene sensaciones si ve, y si no ve, que es ciego, y si no escucha, que es sordo, y si es consciente o inconsciente. Estos cuates, los filósofos, ponen premisas bien claras. Todavía con esta metodología, o sea, la base de la discusión en filosofía son las premisas, y luego estas emiten una conclusión. Vamos a aprenderlo más adelante en nuestra clase, cómo se hacen los razonamientos inductivos y deductivos. Los que más utilizamos en ciencias y en medicina son los inductivos, aunque lo ideal sería que fueran los deductivos, pero no somos, la biología y la medicina no es una ciencia exacta. Entonces dicen, miren este objeto, lo que sabemos que significa decir que todo su control está a nivel neuronal, pues tiene complicaciones, ¿verdad? Que no sabemos muy bien y que pueden significar que esta cosa conozca, que construye hipótesis y que crea en cosas. La explicación en ciencia, después de haber visto el documental de Ramachandran, podemos entender cómo si los neurocientíficos utilizamos una serie de predicados vinculados al cerebro, pero una de las explicaciones que vamos a dar más adelante es porque realmente una metáfora de las neurociencias es que estamos contenidos, si nuestra persona está contenida en el cerebro. Bien, la explicación en ciencia, continuando con esto, se conforma de una serie de oraciones que van a estructurar la explicación, y a estas se les llama explanans, que podría ser una o varias premisas. ¿Por qué el cielo es azul? El fenómeno por explicar se llama explanandum, porque hay una capa de gases que rodea la Tierra. Pero además de esto requiere lo que los epistemólogos llaman una condición de enlace, que es el inicio de lo que explican.
los factores relevantes de los cuales se parte o que se detectan en el fenómeno a explicar. Por ejemplo, ante la pregunta ¿por qué el cielo es azul?, se requiere información de condiciones de enlace, esto es, una o más leyes. Una de estas leyes incluye el hecho de que la Tierra está rodeada de una capa de gases, principalmente oxígeno y nitrógeno. Además, una de estas leyes, la de la interacción de los gases con la luz, que va a ser diferente según la longitud de onda de la luz, explican el color del cielo de la Tierra como azul cuando es de día. Y aquí esta parte es importante porque siempre hay que agregar explicaciones extras para entender una explicación científica. Y estas leyes o explicaciones extras no tienen que ser necesariamente científicas o científicamente comprobadas, sino simplemente pueden ser del sentido común. Las explicaciones científicas se conocen o se conectan, mejor dicho, con causas. Así las causas iniciales o de enlace del explanante llevan a causas de los fenómenos del explanandum. ¿Sí? Para los empiristas las causas son consecuencias gobernadas por leyes y estas a su vez llevan a leyes generales. ¿Por qué tendríamos que ubicar las causas en términos de leyes? Estas fueron una serie de preguntas que se hicieron los empiristas. Un concepto central en la ciencia y el método científico es que el conocimiento debe ser empíricamente obtenido en base a las evidencias de los sentidos. Esto es lo que dirían, o lo que se ha dicho dentro de esta corriente epistemológica. Los empiristas más connotados son David Hume y John Locke, ambos británicos, y ellos sostenían que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Ahora, no es una visión totalmente monolítica. Vamos a ver que tanto empiristas como racionalistas aceptan la participación bajo determinadas características de las escuelas opuestas, pero con ciertas restricciones. David Hume nació en Escocia y John Locke en Gran Bretaña, en Inglaterra. Los racionalistas, por contraposición, dicen que el conocimiento como tal se obtiene por el razonamiento. Cuando hablamos de conocimiento no hablamos del conocimiento que ustedes obtienen en los libros de texto o en mi clase o en el pizarrón de una escuela. A eso se le llaman testimonios. Tienen una importancia de tipo epistemológica, pero aquí estamos hablando del conocimiento que se obtiene como parte de las herramientas de la mente. Entonces la razón es una propiedad de la mente humana, nos dicen los racionalistas. Conceptos como la lógica, la matemática y la filosofía no se encuentran en la percepción. Y este es un tema que va a intentar resolver Immanuel Kant más adelante, cuando veamos a este filósofo que se preocupó realmente porque, por un lado, era una gente que se mantenía al tanto de los conocimientos filosóficos y había leído el libro de John Locke y este le impresionó bastante y al parecer motivó o echó a andar parte del inicio de su libro de crítica a la razón pura. Bueno, básicamente los racionalistas aceptan que exista obviamente la experiencia, pero esta solamente puede injertarse o puede ser analizada, depurada
mediante el razonamiento, que es una capacidad humana, y esto explica por qué para ellos es relevante este tipo de aproximación. Entonces René Descartes, en su libro El discurso del método, y Baruch Spinoza, en su principio filosófico, donde habla sobre la metafísica, son dos de los principales racionalistas. René Descartes, como ustedes saben, la frase más famosa en la filosofía es esta de cogito ergo sum, pienso luego existo, que se propone fue un principio de afirmación de existencia contra las corrientes solipsistas, es decir, corrientes que negaban la existencia de todo. Y él dijo, bueno, una premisa es que existo y sé que existo porque estoy pensando, por lo tanto, la conclusión a la que se llega en estos argumentos es que sé que existo en el momento que pienso. ¿Sí? Aunque existe la posibilidad también de que Descartes hubiera hecho este tipo de afirmación, que es conocida como el dualismo cartesiano, para limitar los campos de conocimiento de la ciencia. Es decir, el cuerpo, la materia, es el estudio de la ciencia, mientras que el alma, la psique, es el terreno de la religión, y realmente a la ciencia no le interesa como problema. Pero ¿qué es exactamente una explicación científica? ¿Qué significa exactamente decir que un fenómeno puede ser explicado por la ciencia? Si preguntamos, por ejemplo, por qué las mujeres viven más que los hombres, entonces se va a generar una respuesta que Carl Gustav Hempel, del Círculo de Viena, llamó ley que cubre, que enmascara. Es decir, podemos generar respuestas que nos parecen adecuadas, pero si estamos siempre buscando respuestas que favorezcan a nuestra hipótesis, vamos a acabar teniendo una ley de cubierta, una ley que enmascara lo que realmente sucede. Esta es una crítica al modelo del razonamiento deductivo. Es encontrar premisas ciertas nos lleva a una conclusión cierta, pero si no tomamos en cuenta otros aspectos, vamos a ir generando una serie de conclusiones poco prácticas. La resolución de los problemas científicos debe tener tres niveles, dicen los que apoyan esta posición de Hempel. La primera de las premisas debe ser derivada lógicamente o debe derivar lógicamente a las conclusiones. Esto es, los argumentos deben ser de tipo deductivos. Segundo, las premisas deben de ser todas verdaderas. Tercero, las premisas deben de ser consistentes con una ley general. ¿A qué le llaman leyes generales? Los cuerpos aceleran en una velocidad inversa al tamaño de su masa. Las plantas de coloración verde contienen clorofila, por lo tanto van a fabricar su propia nutrición. Las leyes generales son también denominadas leyes naturales. Pero necesitamos en ciencia, ¿verdad?, que existan otros elementos que conecten a estas premisas, y se pone el ejemplo para responder a este tipo de la lógica o del argumento deductivo. En una situación hipotética donde Juan
que es un joven que está en una sala de un hospital con personas embarazadas, porque cuando llegó al hospital él tenía un dolor abdominal muy fuerte. Al no haber camas en otras áreas, se le coloca en este sitio. Supongamos que Juan no tiene todavía informaciones de el proceso de la gestación en las mujeres. Entonces, al recuperarse, ¿verdad? Se ve que está en un sitio en donde hay mujeres adolescentes embarazadas, pero nota que hay una persona que se llama Mario que no está embarazada. Entonces él inquiere por información adicional y dice, Juan le pregunta al médico a cargo de la sala por qué Mario no está embarazada. El doctor le dice a Juan que la razón de esto es que Mario tomó anticonceptivos. Juan revisa en un descuido el expediente de Mario y en efecto, ahí se anota que en un intento suicidio reciente, Mario tomó una dosis elevada de anticonceptivos. Esto puede ser de entrada también cuestionado, pero sí hay personas con retraso mental que utilizan inclusive hasta rifles de municiones, no se causan la muerte, pero sí lesiones, pero su idea original era el de suicidarse, entonces son válidas como ideación. Suicidia. Juan le pregunta al doctor por qué Mario no está embarazada. O sea, no entiendo si aquí es una sala de embarazadas porque hay una persona no embarazada. Y el doctor simplemente no entiende bien el por qué está tan intrigado Mario al respecto y le dice, pues que Mario toma anticonceptivos porque es un enfermo mental. En efecto, Mario tomó estos, lo que estuvo a la mano, lo primero que se encontró, y bueno, el argumento es lógicamente correcto. Los anticonceptivos previenen el embarazo. Mario tomó anticonceptivos y no está embarazado. La conclusión es lógica. Los anticonceptivos evitan el embarazo de manera independiente al género. Ahí falta una explicación adicional, que es lo que Henry dice. Esta explicación puede generar, la falta de esta explicación puede generar leyes que encubran problemas reales, y es que los hombres no pueden embarazarse, tomen o no tomen pastillas anticonceptivas. Quizás si toman pastillas anticonceptivas por mucho tiempo tengan una dificultad en su erección y esto impida que embaracen a una mujer, pero esto ya es llevar al absurdo este tipo de argumentos. Los tipos de explicación que se encuentran en ciencia son los argumentos, como acabamos de escuchar, la explicación causal, la explicación teológica, perdón, teleológica, la otra no es parte de la ciencia, la explicación inductiva estadística, y bueno, cada una de estas tiene su utilidad. Los objetos de la ciencia moderna son los objetivos, perdón, que abarcan la ciencia moderna son describir, explicar, predecir, es decir, el comportamiento que nos rodea. La causalidad en la ciencia para que es algo que inclusive algunos epistemólogos discuten si existe o no. Pero bueno, para que un suceso A sea la causa de un suceso B, se tiene que cumplir tres condiciones. Que A suceda antes que B, que siempre que suceda A suceda B,
que A y B estén próximos en el espacio y en el tiempo. El observador, tras varias mediciones experimentales, ya sea de casos clínicos, ratas en caja de condicionamiento operante, en neuronas, en cultivos de tejidos, llega a generalizar que puesto que hasta ahora siempre que ocurrió A se ha dado B, en el futuro ocurrirá lo mismo. Así establece una ley y este es un ejemplo de inferencia. Sin embargo, buscar solo evidencias que confirmen nuestra hipótesis crea un problema adicional. Lo ideal es buscar la excepción. Karl Popper propuso la estrategia de la hipótesis nula. Es decir, si siempre ante una hipótesis de trabajo estamos buscando únicamente evidencias que la comprueben, podemos acabar teniendo una verdad totalmente maquillada. Y lo que propone Popper es que también es más científico intentar buscar las evidencias que no aprueben o que no vayan en la misma dirección de nuestra hipótesis, y es la famosa hipótesis nula que muchos de nosotros implementamos en el trabajo estadístico. Karl Popper es fue un filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia. Trabajó en varios textos con Sir John Eccles, alumno de Sir Charles Charrington, y fue de los primeros neurofilósofos en un sentido de interacciones de campos de estudios, ¿verdad? Entonces él es al que se le debe este tipo de reestructuración de la búsqueda de conocimiento. Por ejemplo, para Popper afirmar que una hipótesis se acepte por la acumulación de datos que la apoyan, pues llevaría a falsas rutas de investigación. Es decir, sería como en un fenómeno electoral, pues nada más cuento la gente que vota por mí y no la gente que vota contra mí. Debería haber a lo mejor esta postura de los que votan a favor y en contra de un solo candidato. Serían como votos dobles, ¿no? Bueno, esta es una fantasía. Este filósofo además propuso que el método ideal científico es la inferencia deductiva, que él estaba en contra de lo que se había generado por los empiricistas, especialmente John Locke, David Hume. Sin embargo, en la práctica de la ciencia no siempre es posible partir de premisas ciertas para llegar a conclusiones verdaderas. Entonces, se estructura lo que se denominó el falsacionismo popperiano, ¿verdad? En el que se afirma que no es a través de acumular evidencias que apoyen a las hipótesis, sino al contrario. Las hipótesis son interesantes cuando son más aventuradas y si se puede encontrar las excepciones que le dan más peso a nuestra hipótesis. Decir que una hipótesis es falseable no significa que sea falsa, simplemente se propone que no puede ser capaz de generar suficientes hipótesis para cuestionarla. La falsabilidad es, en la filosofía de la ciencia, se entiende como falsibilidad a la propiedad que se verifica si se sigue deductivamente por un método que de latín, tomado de latín, que es modus
tolendo tolens, modo que negando niega. Es decir, que la proposición universal es falsa cuando se consigue demostrar mediante la experiencia que un enunciado observable es falso. Y en uno de los ejemplos favoritos, tanto de Karl Popper como del que esto lee y produce, es la pseudociencia del psicoanálisis, bautizada por un servidor como psicoanálisis. La teoría psicoanalítica de Freud fue uno de los ejemplos favoritos de la pseudociencia para Karl Popper. Curiosamente, de la misma Austria, ambos sujetos. La teoría psicoanalítica no puede ser reconciliada con ninguno de los hallazgos de las neurociencias hasta la fecha actual. Claro, se podría argumentar que que estudia fenómenos del alma, esta entelequia todavía no detectada, pero bueno, algún psicoanalista interesado en la glándula pineal, que curiosamente viene de pene, de la envidia del pene y todo lo demás, podría neciar diciéndonos que efectivamente este es el fundamento científico. Cualquiera que sea el problema de conducta del paciente, el psicoanalista siempre encontrará una explicación en términos de su doctrina. Por supuesto, nunca admitirá que su doctrina está equivocada. Va Karl Popper a decir que una explicación para todo, pues no es una explicación de nada. Y entonces nos comenta, imaginen ustedes a un hombre que empuja a un niño hacia un río con la intención de asesinarlo, y a otro hombre que sacrifica su vida para salvar a ese niño. Los psicoanalistas explican la conducta de ambos hombres de igual forma y facilidad. El primero está reprimido y el segundo había logrado una sublimación. Es tan grave la crisis que hay en el psicoanálisis como ciencia que seguidores del psicoanálisis en una época de su vida como Michel Onfray escribió este libro que se llama precisamente El crepúsculo de un ídolo, y es acerca de las fabulaciones freudianas. De manera muy sentida, Michel Onfray nos dice que siendo estudiante de la Sorbona, pues él conseguía fascículos de la obra de Freud por unos cuantos francos, y que realmente acumuló una biblioteca de libros de Freud de la Pinacoteca de la Sorbona o de los sitios clandestinos aledaños al barrio latino, ¿no? Al Quartier Latin. Y bueno, pues finalmente con el tiempo escribe este libro, que es una obra revolucionaria, escrito desde la perspectiva filosófica. Además se le encuentra que mucho de lo que Freud escribió estaba ya connotado en la filosofía de la Ilustración y en la filosofía del siglo XIX, por ejemplo en Nietzsche, sin ir tan lejos, filósofos a los cuales el señor Segismundo dijo nunca haber leído, ¿sí? Entonces lo interesante de este personaje es que acabó, como lo digo yo, libro siendo una genial impostura. Freud era una persona muy inteligente, con una mentalidad totalmente sociopática, ¿verdad? Se encuentran en este libro que está en México, tanto en formato electrónico como en formato impreso. Se cuenta de cómo ocultaba información, cómo quemaba cartas con Fliss y otros personajes de la época, y cuando su esposa Marta lo encuentra haciendo esta tarea piromaníaca,
le comenta Freud, es que no le quiero dejar la tarea fácil a mis autobiógrafos, a mis biógrafos, perdón. Y estamos hablando de una época donde Freud todavía no publicaba nada. Es interesante, pues, porque Bloom, en un libro donde habla sobre el canon del siglo XX, lo menciona como uno de los genios, así como Freud, pero de la literatura alemana. Bueno, finalmente la idea sería que daño hubiera hecho a la humanidad si hubiera escrito una obra como la del Señor de los Anillos o algo parecido. Y el problema es que se connoten como actividad científica y de esta manera secuestran a una serie de personas y les quitan la posibilidad de atención médica, porque claro, en el momento en que caen en las garras de los psicoanalistas, lo que ocurre es que no los dejan ir a consulta médica, porque entonces, bueno, pues se va a descubrir que están psicoanalizando a un tumor pancreático, a un tumor cerebral, están psicoanalizando a una fibromialgia, ¿verdad? Entonces se utiliza toda una terminología para atrapar clínicamente al paciente. Para Popper este tipo de argumentos que utilizan el psicoanálisis como represión, sublimación, envidia del pene, castración, deseos inconscientes, incesto reprimido, senos malos, pechos buenos, complejos de Edipo, complejos de Electra y todo el panteón de la mitología griega, son totalmente incompatibles con cualquier trabajo clínico científico. No aceptan de entrada la posibilidad de ser falseables. Las teorías científicas falseables pueden ser realmente aplicadas en otras áreas de las neurociencias. Por ejemplo, la actividad mental de soñar, se decía que únicamente se presentaba durante el sueño moro. Pero no es así. Además, ahora se sabe que el soñar es un estado alterado de conciencia, donde uno de los factores que encontramos más deficiente es el de la memoria. Entonces es un modelo de irrealidad y de conciencia alterada. Por ejemplo, tenemos actividad onírica cuando presentamos sueño de movimientos oculares rápidos, porque cada vez que se despierta una persona que está soñando en esta fase, se le pregunta qué estaba soñando. Y ya desde esta manera de interaccionar hay un problema metodológico. Es la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, donde ustedes pueden observar en los dos canales de arriba, C4A1 y C2A1, cómo la actividad eléctrica de la corteza cerebral se hace muy rápida. Pareciera como que el sujeto estuviera despierto, y sin embargo, si ven el canal inferior donde dice Chin EMG, que es el electromiograma de la barbilla, el tono muscular está aplanado, es decir, el sujeto no puede actuar los sueños, no puede activarse a nivel motor porque tiene esto, y podemos ver básicamente la actividad de movimientos oculares en salvas. El himnograma típico que ustedes ven en esta diapositiva nos dice las fases de sueño en las cuales tenemos sueño de movimientos oculares rápidos,
pero también tenemos otras etapas, otros estadios sin movimientos oculares rápidos, ¿sí? Entonces, a lo largo de la noche tenemos episodios de sueño-mor y de sueño-no-mor, que es como se llama esto, hasta que finalmente despertamos a X tiempo, y aquí es cuando evocamos lo soñado y hacemos una edición cinematográfica, literalmente, de lo que nos acordamos de todas las fases de sueño, tanto mor como no mor.